Continuamos con el tema de geometría de vectores. Ahora vamos a aplicarlo, las nociones que ya vimos anteriormente, a la definición de rectas y planos en R3. Primero que nada, vamos a definir las rectas en el espacio. Para definir la ecuación de una recta, siempre va a ser necesario un punto por donde pase la recta y la dirección que ésta tenga. Entonces, en el caso de R3, vamos a considerar que el punto P, cuyas coordenadas son X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0, está en la recta. Además, que la dirección dada por el vector D, con coordenadas de 1, de 2 y de 3, son las que le da la dirección a la recta. Entonces, podemos representar la recta que pasa por P y con dirección D a una recta cuyas ecuaciones paramétricas son las siguientes. Este conjunto de ecuaciones se define como el conjunto de ecuaciones paramétricas de la recta. Todo punto x, y, z que esté en la recta se puede definir o determinar mediante estas ecuaciones, en donde cada una de ellas está dada en términos de las coordenadas del punto P y de las componentes del vector D. Veamos, por ejemplo, para X. ¿Cómo obtendría yo a X? Como la coordenada X sub 0 del punto más la componente de sub 1 del vector director por un T. Lo mismo, análogamente, lo hacemos para Y y para Z, en donde ¿quién es T? T es cualquier número real al que precisamente llamamos parámetro. Para cada valor de T, obtendríamos un valor de X, de Y y de Z, es decir, un punto de la recta. Al vector D se le conoce como vector director de la recta. Bien, estas ecuaciones permiten describir el comportamiento de la recta por medio del parámetro T. Como les mencioné anteriormente, cada punto de la recta está determinado por un valor particular de T. Por ejemplo, la recta que pasa por este punto, por el punto 1, 1, 1, y con vector director 1, 2, 1, tiene estas ecuaciones paramétricas. Observemos, para X, 1 del punto más 1 por T del vector director. Para Y, 1 del punto más 2 del vector por T. Y para Z, 1 del punto más 1 del vector por T, en donde T es cualquier número real. Para cada valor de T, insisto, vamos obteniendo puntos de la recta, como lo mostramos en esa tablilla. Por ejemplo, si T toma valor menos 3, entonces vamos a obtener para X este valor, para Y este otro y para Z este otro. Así para cada uno de estos valores de T que se dieron arbitrariamente aquí. Entonces, el valor de T menos 3 genera este punto. El valor de T igual a menos 2 genera este otro y así sucesivamente. Todos estos son puntos de la recta. Una vez que tengo varios puntillos, es más, lo que necesito son dos nada más, puedo dibujar la recta en el espacio. Veamos un ejemplo. Si L es la recta que contiene a estos dos puntos, me piden encontrar un conjunto de ecuaciones paramétricas para L y además determinar si este punto en particular pertenece a esa recta. Entonces, primero, para hallar el conjunto de ecuaciones paramétricas, recuerden que necesito un punto y el vector director. Aquí tengo dos puntos de la recta y no tengo el vector director, pero se puede calcular uno. Primero que nada, determinemos ese vector director. Recordemos que un vector yo lo puedo definir como el vector que une dos puntos, en este caso P y Q, que son dos puntos de la recta, y me da precisamente el vector director de esa recta. Y recuerden que esto lo obtengo simplemente haciendo la resta de Q menos P. Al hacer esa resta, obtengo este. Este sería el vector director de la recta que no me dieron al inicio. Con ello puedo obtener un conjunto de ecuaciones paramétricas para la recta. ¿Cómo lo hago? Con las coordenadas de un punto
tengo dos, puedo escoger cualquiera y del vector que acabo de obtener. Entonces, por ejemplo, si escojo el punto P va a tener x sub 0, 1, y sub 0 menos 3 y z sub 0, 4. Entonces, x sub 0, 1 más 5 por t. Y sub 0, que es menos 3, más 8 por t. Y z va a ser z sub 0, que era 4, más 17 por t. Y este es un conjunto de ecuaciones paramétricas para la recta. Es importante aclarar que este conjunto de ecuaciones paramétricas que representa la recta L no es único. Vean, por ejemplo, que si yo hubiera escogido el otro punto, también hubiera obtenido otro conjunto de ecuaciones paramétricas para la recta L, pero diferente a este. Sin embargo, cualquiera de los dos es válido. Ahora bien, la otra pregunta que me hacían era determinar si el punto 17 medios, 9, 59 medios está en la recta que acabamos de definir. Veamos. Para establecer si un punto pertenece a una recta, necesitamos determinar si hay algún parámetro que satisfaga las tres ecuaciones paramétricas simultáneamente. Entonces, lo que puedo hacer es igualar los valores de cada una de las variables x, y, z a las componentes o a las coordenadas del punto. El punto era 17 medios, 9, 17 medios, 9, 59 medios. Entonces voy a igualar 17 medios a la ecuación de x que acabo de obtener, 9 a la ecuación de y que acabo de obtener y 59 medios a la ecuación de z que acabo de obtener, es decir, a estas. Entonces, si igualo 17 medios a lo que me dio x, obtendría que t es 3 medios. Ahora lo que necesito saber es si este valor de 3 medios me generan los valores de y y de z del punto en las ecuaciones paramétricas. Entonces simplemente voy a sustituir este valor de t que obtuve en las ecuaciones de y y de z. Por ejemplo, si sustituyo 3 medios por t en y, voy a obtener que eso me da 9, como corresponde en el punto. Y si sustituyo 3 medios en la ecuación de z, me da 59 medios, como corresponde a esa coordenada del punto. Por lo tanto, este valor que obtuve de t satisface las tres ecuaciones paramétricas de la recta evaluada en el punto. Por lo tanto, ese punto pertenece a la recta. Esta observación ya se las mencioné. En este ejemplo, establecimos un conjunto de ecuaciones paramétricas para L, pero no es el único, ¿verdad? Si hubiéramos utilizado Q, como les mencioné anteriormente, hubiéramos obtenido otro conjunto de ecuaciones paramétricas diferente al anterior. Y si hubiéramos obtenido en lugar de ese vector director otro paralelo a él, como este otro, hubiéramos obtenido otro conjunto de ecuaciones paramétricas. En resumen, el conjunto de ecuaciones paramétricas de una recta no es único. Cuando un punto no pertenece a una recta, no se va a poder encontrar un valor del parámetro que satisfaga las tres ecuaciones paramétricas simultáneamente. Por ejemplo, si tuviéramos este punto en el ejemplo anterior y obtenemos el valor de t que obtuvimos en el valor anterior, podemos ver que este valor de t satisface las ecuaciones paramétricas de L, pero para y y para x y para y nada más, no para z. Entonces, como este parámetro no satisface las tres ecuaciones simultáneamente, únicamente dos, entonces ese punto no va a estar en la recta. Ahora, de las ecuaciones paramétricas se puede despejar el parámetro t, lo que permite escribir otro tipo de ecuaciones que representen la misma recta. Veamos, si de la ecuación paramétrica correspondiente a x despejo a t, tendría que t es igual a esto. Si lo hago para y, tendríamos que t es esto.
Y si lo hago para z, tendríamos que t es esto. Entonces estas tres cosas representan el mismo parámetro. O sea, tendría que esto es igual a esto y es igual a esto como lo mostramos aquí. Esta otra forma también me representa la recta L. Y a estas ecuaciones se les llama ecuaciones simétricas y se usan cuando ninguna de las componentes del vector director es cero. Ambos tipos de ecuaciones, tanto las paramétricas como las simétricas, aportan exactamente la misma información. Recuerden que en las ecuaciones paramétricas yo tengo las coordenadas de un punto por el que pasa la recta, x0, y0, z0, y las componentes del vector director de 1, de 2 y de 3. Y observemos que en las ecuaciones simétricas está exactamente la misma información. El punto x0, y0, z0 y el vector director de 1, de 2 y de 3. Solo que están acomodadas de forma diferente. Pero la información que brindan tanto las ecuaciones paramétricas como las simétricas de una recta es exactamente la misma. Veamos un ejemplo. Determinemos las ecuaciones paramétricas de esa recta que me dan ahí en forma de ecuaciones simétricas. Entonces, lo primero que tengo que determinar son las coordenadas del punto por donde pasa, dada la información que me dan, y las componentes del vector director. Entonces, esas ecuaciones simétricas se pueden escribir de esta otra forma. Al escribirlas de esta otra forma, ya están en la forma general de ecuaciones simétricas, entonces yo puedo determinar que el punto tiene coordenadas 3, menos 1, 1 medio. Este es el punto por donde pasa la recta. Y las componentes del vector director van a ser los denominadores que están acá. Menos 5, 1 y 3 medios. Aquí estaría el vector director, entonces puedo escribir las ecuaciones paramétricas como sigue, de esta manera. 3 más menos 5t menos 1 más 1 por t y 1 medio más 3 medios por t. Entonces vean cómo puedo pasar de un formato de ecuaciones a otro muy fácilmente. Veamos otro ejemplo. Me piden determinar si existe el punto de intersección entre las rectas L1 y L2, en donde L1 está por estas ecuaciones paramétricas y L2 por estas ecuaciones simétricas. Veamos. Lo que voy a hacer para más comodidad, no es necesario hacerlo, es expresar las dos rectas en un mismo formato de ecuaciones. Entonces voy a escribir la recta L2 con ecuaciones paramétricas como está L1. En este caso hay que tomar en cuenta que el vector director de L2 es el vector menos 4, 4, 8. Y el punto por donde pasa L2 va a ser menos 2, por haber un más aquí, 3, 5. Entonces, las ecuaciones paramétricas de esa recta van a ser estas. Utilizo un parámetro diferente al de L1 para no confundirnos. Las letras no importan cuáles utilice. Entonces, el objetivo es determinar si existe un punto que satisfaga los dos conjuntos de ecuaciones paramétricas, el de L1 y el de L2. Entonces voy a igualar la ecuación de x de la segunda ecuación de la segunda recta a la ecuación de x de la primera. Entonces sería 2t 1 más 2t igual a menos 2 menos 4s, como lo tengo aquí. Igualo la y de L1 con la y de L2. E igualo la z de L1 con la z de L2. Entonces obtendría este sistema de ecuaciones para t y para s. De la primera ecuación, por ejemplo, pasando el 4s allá y el 1 para acá, entonces obtendría esta primera ecuación. De esta otra, simplemente pasando el 4s a la izquierda, obtendría esta otra ecuación. Y de aquí, pasando el 8s para allá y el menos 1 para acá, tendría esta tercera ecuación. Entonces, por ejemplo, puedo tomar las dos primeras ecuaciones y se me forma un sistema de ecuaciones común y corriente como nosotros ya sabemos resolver.
Al resolver ese sistema, obtengo que el valor de t es 0 y el valor de s es menos 3/4. Esos valores de t y de s satisfacen las dos primeras ecuaciones. Necesito ver si satisfacen la tercera. Entonces sustituyo t por 0 y s por menos 3/4 en la tercera ecuación que tengo aquí y verifico que se cumpla la igualdad, como sucede en este caso. Me dio igual a 6, tal y como aquí me lo plantea. Entonces quiere decir que estos dos valores de este valor de t y este valor de s satisfacen las tres ecuaciones, lo que implica que obtenemos un valor de cada parámetro que me genera el mismo punto. O sea, hay un punto de intersección entre las dos rectas. Ese punto lo puedo obtener o sustituyendo t igual 0 en el conjunto de ecuaciones paramétricas de L1 o bien sustituyendo menos 3/4 en el conjunto de ecuaciones paramétricas de L2. En cualquiera de los casos obtenemos el punto de intersección de las dos rectas. Bien, vamos a entrar ahora un poco en el tema de paralelismo y perpendicularidad de rectas, pero un poco más general. Si estuviéramos en el plano, para nosotros dos rectas son paralelas simplemente si no se intersecan. Pero como estamos en el espacio, puede ocurrir que hayan rectas que no se intersequen nunca, pero no sean paralelas. Entonces, vamos a hacer la definición precisa de cuándo dos rectas son paralelas. En el caso en el que no se intersequen, pero no sean paralelas, las vamos a llamar rectas oblicuas. Como por ejemplo en ese caso. Ahí tenemos el dibujo de dos rectas en el espacio que no se intersecan, pero no son evidentemente paralelas. Básicamente dos rectas son paralelas si tienen vectores directores paralelos. O sea, los vectores paralelos de las dos rectas son uno múltiplo del otro. Simplemente. Veamos un ejemplo. En este caso me piden verificar que esta recta L1, cuyas ecuaciones paramétricas son estas, es paralela a la recta L2, cuyas ecuaciones simétricas son estas. Y me piden probar que esas rectas son oblicuas, es decir, no se intersecan y no son paralelas. Entonces, si sustituimos las ecuaciones paramétricas de esta recta en las simétricas de esta otra, por ejemplo, aquí lo que habría que hacer es sustituir x por 2t, 2 más t, y y por 1, por ejemplo, para obtener una ecuación como esta, puedo despejar a t de ahí. Y si hago lo mismo sustituyendo a y por 1 y a z por menos 3 menos t, obtengo otra ecuación. Me tiene que dar el mismo valor de t. Pero de la primera ecuación obtendría que t es menos 1, mientras que de la segunda me da menos 4. Entonces no obtenemos el mismo valor para t. Con eso estamos probando que las rectas no se intersecan. No es posible encontrar un mismo valor del parámetro t que me genere un punto. No tienen puntos en común, no se intersecan. Ya sabemos que cumplen entonces la mitad de la condición para ser oblicuas. La otra es que no tengan la misma dirección. Entonces, como podemos ver de las ecuaciones paramétricas de la primera ecuación, el vector director es 1, 0, menos 1. Veámosla de nuevo. Aquí está las componentes del vector director de esta recta, los coeficientes de t, 1, aquí no hay t, es porque el coeficiente es 0, y aquí menos 1. Entonces, el vector director de la primera recta es 1, 0, menos 1. Y el de la segunda serían los denominadores que aparecen aquí, 1 en todos los casos. Entonces sería 1, 1, 1 el vector director de esa recta. En donde se puede evidenciar que esos vectores no son paralelos. No hay un escalar que al multiplicarlo por un vector obtenga el otro. Entonces, no se intersecan y tampoco son paralelas, entonces son oblicuas. Este ejercicio se los voy a dejar a ustedes para que, basados en lo que acabamos de ver, lo intenten resolver. Primero, determinar la recta que pasa por los puntos estos y la otra que posee ecuaciones
simétricas estas que están aquí. Entonces, determinar si esas rectas son oblicuas o no. Es un ejercicio idéntico al anterior. Ahora, ¿qué vamos a llamar rectas ortogonales? El concepto de recta ortogonal está íntimamente relacionado con el concepto de vectores ortogonales. Simplemente decimos que dos rectas son ortogonales si poseen vectores directores ortogonales. Entonces, sus trayectorias deberían ser perpendiculares. Para definir un plano, ya metiéndonos en la parte de planos, en el espacio, simplemente vamos a requerir un punto por el que pase el plano, un punto que esté contenido en el plano, y ya sea dos vectores directores del plano o bien un vector que sea ortogonal a todos los vectores del plano. A ese vector, al que vamos a llamar n, y con componentes n1, n2 y n3, lo vamos a llamar vector normal. Ese vector, como repito, es ortogonal a todos los vectores del plano. Como lo podemos ver ahí en la ilustración, el vector n es perpendicular al plano. Con ese vector n nosotros le damos la dirección al plano, una dirección que es precisamente ortogonal a la dirección que lleva n. Para poder determinar una ecuación que represente al plano, entonces simplemente lo vamos a hacer de la siguiente manera. Supongamos que x con coordenadas x, y, z es un punto cualquiera del plano. O sea, si x está en el plano, el vector director de la recta que contiene a x y a p, en donde p es el punto de intersección del vector normal con el plano, se puede ver aquí. Entonces, el vector director de esta recta, que contiene a p y a x, se puede escribir de esta forma. Ese vector sería esto, como ya lo hemos visto anteriormente. Pero este vector, por estar en el plano, es ortogonal al vector normal por la definición del vector normal que hicimos. Entonces, como ya vimos, el producto punto de un vector con otro ortogonal a él me tiene que dar 0. Si este es el vector px y el vector normal es ortogonal a él, el producto punto de ellos dos me tiene que dar 0. Y esa es la que se llama ecuación vectorial del plano. Pero esto que está entre paréntesis yo lo puedo escribir simplemente como x1, como lo mencioné aquí, x, y, z, sustituyendo x por las coordenadas x, y, z, menos p, suponiendo que p tenga componentes x sub 0, y sub 0, z sub 0. Entonces obtendría esta que es la ecuación cartesiana del plano, que generalmente se utiliza para representar planos, en donde n1, n2 y n3 son las componentes del vector normal, y estas diferencias son precisamente las que se obtienen de aquí. Ahora, si tenemos dos planos cuyos vectores normales sean estos dos respectivamente, y una recta que tenga vector bidirector d sub l. Entonces vamos a decir que dos planos son paralelos si y solo si sus vectores normales son paralelos. Los dos planos van a ser perpendiculares si sus vectores normales son ortogonales. Una recta es paralela al plano si el vector director de la recta y el vector normal del plano son ortogonales. Y una recta es perpendicular al plano si su vector director es paralelo con el vector normal del plano. Precisamente por el hecho de que el vector normal ya sea ortogonal al plano. Entonces veamos un ejemplo. Determinar la ecuación del plano que satisface lo siguiente. Un plano que pasa por el punto 1 menos 1 menos 1 y cuyo vector normal sea el vector 2 menos 7, 3. Entonces, simplemente sustituyendo los valores del punto, x0, y0 y z0, x0 es 1, y0 es menos 1 y z0 es menos 1 también,
como lo tenemos aquí, y los componentes del vector normal serían n1 es 2, n2 es menos 7 y n3 es 3, como lo vemos aquí. En la ecuación del plano simplemente obtendríamos esto. ¿De dónde sacamos esto? De esta ecuación que obtuvimos acá. Vean que n1, n2 y n3 son las componentes del vector normal y x sub 0, y sub 0 y z sub 0 son las coordenadas del punto por donde pasa el plano. Entonces, aplicando eso aquí, obtendríamos que esta sería la ecuación del plano, que se acostumbra a escribirla multiplicando cada uno de estos términos por lo que está dentro de paréntesis y sumando términos semejantes, de donde obtenemos esta ecuación del plano. Por lo tanto, el plano tiene esta ecuación. Una manera más sencilla de escribir o de llegar a esta ecuación es la siguiente. Observen que los coeficientes de esta ecuación coinciden con las componentes del vector normal. Entonces, yo puedo decir que la ecuación del plano, la ecuación normal de un plano, siempre va a tener esta forma, en donde A, B y C son las coordenadas o las componentes del vector normal, y este número D que queda aquí siempre va a ser el producto punto del punto cualquiera por el que pase el plano por el vector normal. En este caso, el punto era 1 menos 1 menos 1 y el vector normal era 2 menos 7, 3. Si hago ese producto, me va a dar precisamente este valor. Otra forma de obtener la ecuación normal del plano. La otra parte del ejercicio me pide determinar la ecuación del plano que contiene a estas dos rectas. Si un plano contiene a las dos rectas, quiere decir que los vectores directores de las rectas están en el plano. Yo necesito, para poder determinar la ecuación del plano, un vector normal al plano, un vector ortogonal al plano. Y si los vectores directores de las rectas están en el plano, puedo obtener un vector que sea ortogonal a cada uno de ellos, mediante el producto cruz, como lo vimos anteriormente. Entonces, para poder determinar el vector normal del plano, si el vector director de la recta 1 es este y el vector director de la recta 2 es este, pues simplemente lo que tengo que hacer es el producto cruz. El producto cruz de esos dos vectores me va a dar como resultado el vector normal del plano. Aquí efectuamos el producto cruz como ya lo sabemos hacer y obtenemos este vector. Entonces ese sería el vector normal del plano que ando buscando. Únicamente necesito ahora un punto que esté contenido en el plano para poder determinar el valor del término independiente de la ecuación normal del plano. Entonces, puedo utilizar cualquiera de los dos puntos de las rectas que me dan, ya sea el punto 11, menos 1, 2, o bien el punto menos 6, 1. ¿Para qué? Para poder determinar ese valor que me hace falta. Vean que aquí, pues simplemente tomaron el punto de la primera recta, que está en el plano, puesto que el plano contiene a esa recta, y simplemente lo meten en la ecuación que nos dieron originalmente. Al final obtenemos que la ecuación del plano es esta. Vean que es exactamente lo mismo que si yo hubiera escrito, como les mencioné, la ecuación del plano.
que hubiera sido con las componentes o las coordenadas del vector normal 11x menos 33y menos 22z igual a un valor aquí que lo obtendría multiplicando el vector normal por el punto escogido. Si efectúo esa operación, eso me va a dar como resultado lo siguiente. Menos 66 más 198 menos 22. Eso me va a dar como resultado 110. O sea, esta sería la ecuación normal del plano. Vean que toda esa ecuación yo la puedo dividir por 11. Si la divido por 11 o multiplico por 1 sobre 11 en toda la ecuación, voy a obtener precisamente lo mismo a lo que llegué ahí. Por último, me piden también obtener la ecuación del plano que contiene esos tres puntos. Recuerden que para hallar la ecuación del plano necesito un punto del plano y el vector normal. Aquí tengo tres puntos. ¿Cómo haría para obtener el vector normal? Porque de puntos estoy sobrado. Simplemente hago lo siguiente. Ubico, si estos son los puntos que me dan, puedo observar que como los tres puntos están en el plano, puedo definir dos vectores haciendo PQ1 y PR otro. Muy sencillo, con las restas de cada uno de los puntos como ya los vemos. Y obtengo estos dos vectores que están en el plano. Con estos dos vectores obtendría el vector normal simplemente haciendo el producto cruz de ellos. En este caso, el producto cruz de ellos sería este producto que me da como resultado este vector. Entonces, ya tengo los coeficientes de la ecuación normal, que serían 2, 10 y menos 5. ¿Cómo obtengo este valor? Aquí lo hicieron empleando el punto P. Se pudo haber hecho con cualquiera de los otros puntos. Usando el punto P, simplemente haríamos, en este caso, el punto P por el vector normal que acabamos de encontrar y ese valor me da menos 38. Y esa sería la ecuación normal de ese plano. Este ejercicio se los voy a dejar para que ustedes lo intenten hacer. Veamos un ejemplo más. Encontrar el punto en el cual esta recta interseca a este plano. Recuerden que si una recta y un plano se intersecan, lo hacen en un punto. Aquí me están pidiendo encontrar las coordenadas de ese punto precisamente en el que esta recta interseca este plano. Entonces, las ecuaciones paramétricas de esta recta, para ponerlo en ecuaciones paramétricas, si fuera el caso, si lo quieren ver más cómodamente, son estas. Ahí simplemente haciendo los despejes correspondientes. Entonces, si sustituyo esos valores de x, de y y de z en términos de t en la ecuación del plano, que es esta, vamos a obtener lo siguiente. Sustituyendo x por 1 más t, y por esto y z por esto, obtenemos esto. Después de hacer las operaciones correspondientes y despejar a t, obtendríamos que el valor de t que me dan, que obtengo, es menos 3. Quiere decir que el punto de intersección de la recta y el plano se obtiene al sustituir este valor de t en las ecuaciones de la recta. Al hacerlo, obtendríamos que x es menos 2, que y es 6 y que z es 3. Entonces el punto de intersección de la recta y el plano es este. Y ahora, ¿cómo obtendríamos entonces
la intersección entre dos planos. Si dos planos intersecan, lo hacen en una recta. Entonces aquí me pide encontrar las ecuaciones simétricas de la recta que resulta de la intersección de estos dos planos. Entonces, si interseco dos planos, obtengo una recta. Si me piden encontrarla, tengo que encontrar un punto de ella y el vector director. Entonces, el vector director de la recta tiene que estar en ambos planos. Entonces, su vector director, el vector director de la recta, tiene que ser forzosamente ortogonal a los vectores normales de ambos planos. O sea, puedo obtener el vector director de la recta con el producto cruz de los vectores normales de los dos planos que me dan. Entonces simplemente, aquí está el vector normal del primer plano y el vector normal del segundo plano, efectúo el producto cruz de ellos y obtengo esto. Ya tengo el vector director de la recta que me piden. Ahora lo que necesito es un punto de la recta. Entonces puedo hacerlo simplemente dándole un valor a alguna de las coordenadas. Por ejemplo, si z fuera 0, en las ecuaciones de los dos planos sustituyo a z por 0 y se me forma un sistema de ecuaciones de tamaño 2 por 2. Muy sencillo de resolver. En este caso tendríamos que x es menos 1 y y 0. Y z ya era 0, entonces ya tengo un punto de la recta. Si ya tengo un punto y tengo su vector director, puedo determinar las ecuaciones simétricas de la recta de esta forma. Otra forma de hallar el conjunto de ecuaciones paramétricas de una recta intersección de dos planos es resolver un sistema lineal. Por ejemplo, en el caso anterior, simplemente hubiéramos obtenido la ecuación de la recta resolviendo este sistema por los métodos que ya vimos. En ese caso, simplemente aplicando eliminación gaussiana, llegamos a esto. Entonces, al final, la solución quedaría en términos de z y obtendríamos exactamente las mismas ecuaciones simétricas. Como ejercicio, como tarea, les dejo este problema. Que encuentren el punto en el cual esta recta interseca el plano, o sea, me están pidiendo el punto de intersección de la recta y el plano, y en este caso las ecuaciones paramétricas de la recta que resulta al intersecar estos dos planos. Además, otro ejercicio que también pueden ir efectuando es este. Y listo, nos vemos.